Roma. Hoy es un día de primavera. Nos dirigimos a la plaza del Coliseo Romano. Nuestra visita se enfoca en revivir la historia de los arcos triunfales de los emperadores romanos. Como bien sabemos, los grandes arcos del triunfo en Roma y en el mundo entero eran construidos y dedicados a los emperadores que participaban en batallas de orden militar y que en realidad se usó para festejar sus victorias y campañas. Los primeros arcos del triunfo fueron levantados por los romanos en la antigüedad romana. Observamos en la parte izquierda el arco de Constantino, el más imponente de Roma, que se ubica en la plaza. El de Tito y Séptimo Severo se ubican en el Foro Romano, en la colina del Palatino. Siempre nos preguntamos qué eran estos arcos, para qué se utilizaban. En realidad, según las fuentes literarias, eran corteos o procesiones de personas que se encontraban en una calle y seguían a los emperadores, magistrados y soldados de caballería, y se daba ya desde tiempos de la República. En Roma, los primeros arcos del triunfo fueron el arco de Constantino en la plaza del Coliseo, y en el Foro Romano el arco de Tito y Séptimo Severo. Pero más adelante tenemos una historia breve de dos arcos que no son triunfales. El arco de Constantino se ubica entre el Coliseo y la colina del Palatino, precisamente en la calle donde se celebraban las procesiones triunfales. Fue erigido por decreto por el Senado y el pueblo romano en el año 315 después de Cristo para celebrar el 10º aniversario del reinado de Constantino y la victoria del emperador sobre Magencio y sus tropas en el 312 después de Cristo en el puente Milvio. Con 21 metros de altura, se compone de 3 aberturas con relieves y esculturas provenientes de otros monumentos como las columnas en mármol, las 8 estatuas de dacios de la edad de Trajano en la era cristiana, los medallones del emperador Adriano y la cabeza del emperador Adriano fueron sustituidos con la cabeza de Constantino. Arriba, como podemos ver, en los lados hay inscripciones o fachadas de los monumentos de 8 relieves del emperador Marco Aurelio, donde se celebraba el regreso triunfal del emperador en el 73 después de Cristo, de sus victorias y campañas contra Marcomano y Cuados. El arco representa la entrada triunfal en la capital con el emperador montado en su carro precedido por sus soldados de caballería, por el norte, por el sur, por el este y el oeste, sobre todo en la representación del asedio de Verona por las tropas del emperador protegido por los soldados mientras la victoria lo corona, la batalla principal en el puente Milvio y la derrota de Magencio y sus tropas en este puente en Roma. En realidad, Constantino llega desde Milán montado en su carro y llega a saludar a la gente en la parte de las rostras en Roma. Nos encontramos en la entrada del Foro Romano y apreciamos los restos de templos, de foros, de casas, columnas, para dirigirnos y ubicarnos en la Vía Sacra, donde se encuentra construido el arco honorífico de Tito en el año 82 después de Cristo, y se decretó después de la muerte del emperador en el año 81 para conmemorar la toma de Jerusalén en el año 70. El triunfo está descrito en el arco en la parte superior y el Senado es el que hace este acto conmemorativo y se compone de un solo arco. En el centro de la bóveda vemos la ilustración de la apoteosis de Tito que muestra al emperador deificado sobre una enorme águila y él viene portado en cielo por un águila. El arco de Tito ha sido el modelo de inspiración para muchos arcos erigidos desde el siglo XV. Por ejemplo, el Arco del Triunfo de París en 1806, el Arco de la Plaza de Washington, el Arco de los Fusileros de Dublín en 1907 y la Puerta de la India en Nueva Delhi, 1931.
El Arco del Triunfo de Séptimo Severo se ubica en el extremo noroeste del Foro Romano, a los pies de la colina del Capitolio. Tiene una altura de 23 metros y una arquitectura de inspiración para muchos arcos del triunfo. Encontramos otros dos arcos en las vías principales de Roma, pero que no son arcos triunfales, y cada uno tiene una breve historia. El arco de Druso, situado al inicio de la Vía Apia antigua, de frente a la puerta de San Sebastiano, propiamente no es un arco del triunfo según las fuentes literarias, y fue construido a Druso Mayor en el año 9 a.C. El Arco de Juno se ubica en la Vía del Abro, conecta el Foro Romano con el Foro Boario, la vertiente de la colina capitolina con la colina del Monte Palatino. Es un arco romano que se ubica concretamente en el Foro Boario, muy cerca del Arco de los Argentarios. Se levantó en honor al emperador Constantino II. No es un arco triunfal. Atesora historias y vuela con